Bendiciones. En este día nos toca analizar la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y de las 12 cartas que escribió, 8 las dirige a una iglesia, pero 4 de ellas las dirige a personas. En este caso se le escribe a Timoteo, por eso esta carta es considerada como una carta pastoral o carta personal. Fue escrita alrededor del año 62 al 64 después de Cristo, y el lugar se cree que fue en Macedonia. Los historiadores nos dicen que el apóstol Pablo muy probablemente estuvo en Macedonia después de su primer encarcelamiento en Roma, y es ahí donde escribió la carta a Timoteo. Timoteo se encontraba en Éfeso, estaba cuidando la iglesia, como lo podemos mirar en el capítulo 1, versículo 3, donde le encarga, ¿verdad?, que puede cuidar de la iglesia y estar atento a las situaciones que está viviendo la iglesia en ese momento. El destinatario, como ya lo comenté, es Timoteo. Fue un joven nacido en Listra, de madre judeocristiana, judía de nacimiento y cristiana porque aceptó la fe, ¿verdad?, en Jesucristo, y un padre que no era judío sino gentil porque era griego. Se cree que cuando Timoteo conoce al apóstol Pablo tenía cerca de 20 años cuando acepta la fe cristiana en su primer viaje misionero del apóstol. Pero no es hasta el segundo cuando Pablo decide que Timoteo le acompañe a sus viajes a Europa, y posteriormente, viendo las características, viendo el comportamiento y los valores cristianos que tiene Timoteo, le deja encargado en Asia Menor de las iglesias. Así es cuando escribe esta carta que Timoteo se encuentra en la iglesia de Éfeso, cuidando de ella como se lo pidió el apóstol Pablo. Las cualidades que puede mencionar Pablo a lo largo no solo de la carta a Timoteo, sino de las otras 12 cartas. De hecho, en 8 de ellas es mencionado por las labores que realizaba como fiel colaborador y leal compañero. Es una de las características que menciona. Sabemos que Pablo tenía otros colaboradores como fue Epafras, Epafrodito, Silvano, pero de ninguno de ellos dijo una característica tan especial como se menciona en el capítulo 1, versículo 2. Se menciona que Timoteo para Pablo era considerado como verdadero hijo en la fe, porque no solo lo consideraba colaborador, lo consideraba un fiel hijo, ¿verdad?, que había recibido la fe en Jesucristo. Por tal razón le da la encomienda, y podemos mirar, por ejemplo, en la carta a los Colosenses o primera a Tesalonicenses, inclusive que Timoteo da el saludo dentro de la carta, ¿verdad? No solo le escribe el apóstol Pablo, también ahí se hace alusión a que Timoteo estaba con Pablo escribiendo la carta. O se incluye también en el libro de los Hechos, donde se mencionan también algunas labores de Timoteo. ¿Cuáles son los orígenes o propósitos? Hay 3 propósitos principales por los que se cree que el apóstol Pablo escribió esta carta a Timoteo. Uno de ellos lo pudimos haber leído en la carta a los Efesios, que se mencionaba de cuidarse de la falsa doctrina o de los falsos maestros. Podemos mirar en el capítulo 1 inclusive de esta carta que el apóstol menciona a Himeneo y Alejandro como esos falsos maestros. Se cree que en ese tiempo estaban falsas doctrinas, inclusive queriendo judaizar nuevamente a la iglesia cristiana. Como lo menciona también en el versículo 4, había genealogías o mitos interminables, pero también había mucha filosofía griega que estaba desvirtuando de la verdadera fe a esa iglesia. Por eso uno de los propósitos por el que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tiene que cuidar de que esas falsas doctrinas no permanezcan en la iglesia. El segundo propósito es que también el apóstol Pablo quiere que Timoteo pueda consolidar a la iglesia sobre principios sólidos, principios cristianos, no solamente normando la congregación, sino también la vida diaria de cada uno de los feligreses, de cada uno de los creyentes, principios sólidos que pueden hacer que su conducta pueda reflejarse a una sociedad. La tercera razón por la que el apóstol escribe también esta carta, se cree que Timoteo pudo haber estado pasando un tiempo de desánimo. Sabemos que el trabajo pastoral también puede ser agotador, y quizás bajo estas falsas ideologías o falsas doctrinas de estos maestros, los problemas que se puede tener en una iglesia, quizás Timoteo pudo en algún momento sentirse cansado o hasta dudar de su llamado. Podemos ver en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 18, donde el apóstol como hijo afirma a Timoteo en el llamado que tiene. Y tanto es así que inclusive cuando Pablo presenta sus credenciales en el versículo 1, él dice que fue llamado apóstol por mandato de Dios, que en otras cartas no miramos esta frase. Él quería afirmar a Timoteo que si él tenía un llamado, no había sido por hombre alguno, sino de parte de Dios. Esos son los 3 principales propósitos por los que se cree que esta carta fue escrita. Y dentro de los temas que podemos mirar
en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Uno de ellos es la necesidad de la oración. Podemos ver en el capítulo 2 cómo menciona que se tiene que orar por nuestras autoridades para que podamos vivir bajo un orden en nuestra comunidad. El segundo tema también es sentar las bases para que la iglesia sea organizada bajo diáconos, bajo obispos, personas que pueden servir a nuestro Dios. El tercer tema que podemos mirar también en esta carta es que tendría que vigilarse, no solamente tener un orden de diáconos o obispos, sino también vigilar qué doctrina se enseñaba, porque dentro de ello podemos ver en el capítulo 4 que se mencionaba inclusive que no querían permitir que se casaran o inclusive de consumir de ciertos alimentos. Era algo que le preocupaba al apóstol, que pudiera estar la iglesia sentada bajo una doctrina correcta de la fe cristiana. El cuarto punto o el cuarto tema que podemos mirar también en esta carta es que el apóstol quiere que la administración dentro de la iglesia o de la congregación sea la correcta y aún así también el trabajo pastoral que se realiza. Son varios temas que podemos mirar y sería abundar, pero creo que durante la lectura vamos a irlos entendiendo con mayor profundidad. Es importante recalcar que aunque esta carta fue escrita directamente del apóstol Pablo a Timoteo, sigue vigente en nuestros días. Sabemos que creemos que toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y no solo fue para ese tiempo, sino hoy en la actualidad también podemos ver principios para nuestra vida cristiana. Una de las cosas importantes que podemos ver es que se escribe un poema muy hermoso, está en el capítulo 3, versículo 16. Te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual y dice: no hay duda de que es muy profunda la verdad de la religión cristiana. Cristo vino al mundo como ser humano. El Espíritu lo declaró inocente. Los ángeles lo vieron. Su mensaje se anunció entre las naciones y el mundo creyó en él. Fue llevado al cielo y Dios lo colmó de honores. Es uno de los pilares de nuestra fe cristiana. Nosotros creemos que Cristo vino a la tierra, murió por nosotros, resucitó, pero también está a la diestra del Padre. Así que a pesar de que puede haber falsas ideologías, aún hoy en la actualidad, este es un principio que debemos de tener y que nos queda recalcado para nuestra vida cristiana y lo debemos aplicar. Toda la carta del apóstol Pablo a Timoteo es aplicable a nuestra vida diaria. Disfruta, cuando tú leas esta carta, saca el mayor provecho que puedes obtener versículo por versículo, y si en algo tienes duda, aún acércate a personas que te pueden apoyar. Espero que puedas realizar esta lectura con un mejor entendimiento y que puedas sumarte a esta visión que tenemos como iglesia. Que tengas un bendecido día.